paso felicitarles a todos por el Día de la Amistad de ayer. El Rotary creo que es la expresión más hermosa de lo que en este caso es la amistad, y compartir con ustedes que son amigos muy queridos, Rotarios, yo creo que siempre es una satisfacción importante. En este caso acá está mi señora Tazarina, dijimos vamos a ir y vamos a compartir esta mañana allí con todos. Y la otra, con el permiso de todos ustedes, quiero siempre cuando hago una actividad como esta, hay veces no miren esto como una cuestión medio romántica o melancólica, pero quiero dedicar esta charla mía a mi padrino, a mi mentor acá en el Rotary, lastimosamente fallecido, al querido doctor Efraín Darío Centurión. Entonces, esto que vamos a presentar lo vamos a hacer en nombre de él. Le agradezco infinitamente también al presidente, a Rafael, tuvo la gentileza de comunicarse conmigo y decirme, bueno, si podíamos hacer esto. Y lo que vamos a presentarles es un tema que creo que puede ser interesante, sobre todo en el año que la UNESCO declaró el 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y le comentaba justamente acá a Ronald algo interesante, que la UNESCO hizo unos años atrás una especie de censo de lenguas, y ese censo arrojó como resultado que en el mundo existen más de 6.000 idiomas. 6.000 idiomas en todo el mundo. Pero en el informe de la UNESCO también había un dato por el más llamativo, las lenguas en peligro de muerte. Y lo que se calcula en el informe de la UNESCO se deduce claramente que de las 6.000, más de la mitad, 3.500 lenguas están en peligro de muerte. Y a la probable pregunta de qué pone en peligro de muerte hoy a una lengua, hay dos respuestas, repito siempre de acuerdo al documento de la UNESCO. Uno, que las lenguas tengan menos de 100.000 hablantes. O sea, lenguas que tienen menos de 100.000 están en peligro de muerte. En el caso nuestro, por ejemplo, lo del guaraní está muy por arriba, pues estamos hablando de casi 11 millones de guaraní parlantes entre Paraguay, obviamente todo el país, la Argentina, acá Rotary nos une mucho en ese sentido, lo que es Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, y más hacia Bolivia está el caso, por ejemplo, de Salta y Jujuy, más abajo Paraná y obviamente la Gran Buenos Aires. Hay un montón de gente que habla guaraní y que, o si no fue de acá, es argentino, o argentina en este caso, hombre o mujer, que sigue hablando una lengua tan antigua en la región, que es lo que voy a mostrarles dentro de un momento. El otro, acá en la frontera con el Brasil, por ejemplo, Mato Grosso, Paraná, Río Grande, y una cosa notable, de las muchas veces que ustedes han viajado al Río, San Pablo, habrán visto siempre comunidades indígenas guaraní hablantes. Ellos tienen, por una cuestión religiosa, acá hoy cuando me refiero a la religión no estoy hablando de la religión cristiana, no que es una religión tradicional guaraní, la idea de que en la tierra sin mal, el famoso Iwi Maná, Maná es lo irregular, no es algo malo. Quiero aclarar también eso porque el concepto de malo o feo no aparece ahí. Maná es algo irregular, algo normal. Y es lo que niega, la tierra sin mal sería la traducción. Es el único sitio al cual vamos a ir todos. En esa cosmovisión guaraní, por ejemplo, comparando con el concepto cristiano, no existe el infierno. No existe un purgatorio, sino que ellos directamente están preparados, llegado el momento, logran lo que se llama en términos guaraní el tecocatú. Tecocatú quiere decir teco, vida, catú, plena, perfecta. Y hay personas que llegan a un estado muy elevado, sería como un concepto de la plenitud. Y a eso es lo que en guaraní se le llama ahuillé. Es que la gente comúnmente pronuncia ahui, pero la palabra correcta es ahuillé. La ahuillé significa estado de gracia. Verdad que hoy nosotros decimos ahuillén de gracias a vos, en el sentido de gratitud. Pero en el concepto guaraní es el estado de gracia, un estado de completamiento, de perfección. Y eso hace que la persona pueda ir entonces a la morada final, que es el Iwimaní, que está después. Y allí también algo muy interesante, que en la concepción guaraní, en la práctica, porque eso existe hasta hoy, ellos tienen un concepto comunista de la vida. Pero claro que no, un comunismo no es doctrinario, sino que es un comunismo natural, esencial. Y me refiero a lo siguiente, como que nosotros no somos para acá, la tierra no es el fin, pasamos, somos transeúntes, entonces nada de lo que hay acá es nuestro, ni va a ser nuestro. Por eso en el concepto indígena la tierra no tiene dueño, las plantas no tienen dueño, los animales no tienen dueño.
Lo que en algún momento vamos a poseer está en el idioma guaraní. Mientras tanto somos transeúntes. Lo único que hacemos, repito, pasar por acá, buscar el Tecocatú, lograr el Aguillé y trasladarnos al otro lugar. Me dirán ustedes, y no cometen errores, no cometen faltas. Sí, cometen, y cuando ellos cometen la falta, utilizan la expresión tecomaná, serecomaná, sereco, vida, maná, irregular. Es como que salió del camino y para volver a su Tecocatú, ellos tienen una práctica muy llamativa, que para ellos es inclusive un acto públicamente, socialmente, hasta degradante, que es cambiarse el nombre. Entonces, por ejemplo, cuando, y le voy a poner un ejemplo así sencillo de lo que para ellos es una falta, tratar mal al hijo. Ellos no tienen, bajo ningún punto de vista se gritan, no andan vociferándose, maltratándose, cosa imposible entre ellos, ¿verdad? Y estoy hablando preferentemente de lo que tiene la tradición que hasta ahora viven en muchos lugares del país. Obviamente los que ya están por acá, ya están aculturados, ya tienen nuestras costumbres, nuestros hábitos, y bueno, pasaron a ser un poco más, un poco menos, igual que nosotros, pero con los rasgos indígenas. Entonces, si uno de ellos comete esa falta de agredir de alguna manera al hijo, tiene lo que podemos llamar nosotros algo parecido a un cargo de conciencia, y se sienten mal, no pasan más de 24 horas para que él convoque a una petita asamblea y le llama a toda la comunidad, y él le cuenta a la comunidad lo que le hizo al hijo, y asume que eso está mal. Y entonces, ¿qué hace? Hace un gesto como que se quita el nombre y tira. En guaraní, tera, nombre, o sacarse el nombre. Oye, que era o se dice, ¿no? Se quita el nombre, tira y se pone uno nuevo. ¿Y qué es lo interesante? La carcasa es la del mismo tipo, pero el que entra es otro. Porque en el concepto guaraní, y justamente le recordaba a Ronald recién por un trabajo muy importante que él desarrolló y tiene, y parecido a él, nosotros tenemos un amigo muy importante, cuyo padre hizo un trabajo también muy importante con los indígenas, León Cadogan. Y Cadogan en su libro, porque hay una serie de misterios detrás muy interesantes. Uno puede acercarse, como vamos a ver acá algunas imágenes a ellos, puede uno tratar con ellos, nos van a recibir, nos van a dar de comer, nos van a invitar a tener todo. Va a ser muy parecido a que somos muy amigos. Sin embargo, mientras ellos no nos pongan un nombre a nosotros no somos parte de su comunidad. Seguimos siendo como extraños, ¿verdad? Y entonces, para tener ese nombre, obviamente uno tiene que ser nativo allí y automáticamente tiene el nombre. Pero el caso de Cadogan fue un caso excepcional. Él consigue, después de mucho trajinar, la libertad de un indígena acusado de haber cometido un asesinato. Y cuando él consigue demostrar eso, el día que va al momento que el indígena iba a salir de la cárcel, en Villarrica, él estaba en ese momento como trabajando en el juzgado, no era abogado, claro, era un gestor. En esa condición, él de muy buena voluntad le ayudó a la comunidad porque eran todos amigos de él, vivían cerquita suyo del ranchito en las afueras de Villarrica. Y una cosa que él dijo, cuando ocurrió algo muy peculiar, sale el nativo de la cárcel y conversando con ellos dicen burubishá, no dicen cacique. Los guaraníes usan la palabra burubishá. La palabra cacique es más chaqueña, los indígenas no guaraníes usan más de cacique, pero ellos dicen tecojarubishá, tecojar es el hábitat, burubishá el líder del hábitat de la comunidad, o directamente burubishá. Bueno, entonces, hablando con él, él escucha que en un momento el nativo que salía de la cárcel le pregunta al burubishá si Cadogan ya sabía las costumbres tradicionales. Dice Cadogan, pero así segundos pasan por su mente 7 años que él estuvo conviviendo con ellos, de los cuales los 2 últimos años dedicados expresamente a la libertad de este nativo. Y él decía en sus adentros, ¿verdad? En su interior, que como no había conocer, pero le sorprendió la respuesta cuando el líder le dice al que salía de la cárcel, ínales, todavía. Y cuando eso a él que hacen, le ponen un nombre y le revelan, le dan 2 informantes que le van contando todo lo que él tenía que saber. Y él no pudo contenerse, ¿verdad? Cuando en ese momento corría tanta información, que eran prácticamente brujos, que eran esto, que eran los otros, que eran, bueno, la última calaña del mundo era más o menos los indígenas. Y entonces Cadogan, ¿qué hace? No se contuvo y publicó. Hay un famoso libro que se llama Aigú Irapitá. Aigú es la palabra, Irapitá es rapó. Es la raíz, el fundamento, el origen de la palabra. Y en ese libro, que es a donde quiero llegar,
él define, a partir de lo que le contaron los nativos, que la concepción, el concepto de la persona para un indígena es que somos almas. Somos almas. Almas dice palabras, palabras, almas. A las almas que hablamos y las palabras salen del alma. Y somos parte de Dios. Yo nunca veo, a mí me tocó trabajar con ellos mucho tiempo y siempre me decían ellos que por la boca sale Dios en pequeños pedazos, en porciones. En guaraní es Ñandeyururupi, a través de nuestra boca, Onsen sale Ñanderu, nuestro Dios, pedacitos de él. Eso es lo que sale. Y de aquí también la famosa costumbre de ellos de no hablar cuando nada tienen que decir. Y también esa costumbre muy paraguaya nuestra de decir, vos que sos indio, por eso no hablar. Los indios hermanos no hablan. En realidad ellos no hablan porque no tienen que decir y porque la palabra es sagrada. Por respeto a Dios. Por respeto, porque en realidad el que habla de Dios no somos nosotros. Pues. Y en ese concepto, algo muy interesante es que ellos le llaman al que habla, le dicen, al que tiene algo que decir, le dicen ñengatú. Lo que en paraguayo es parlanchín el hablador, allí es ñe palabra, gatú perfecta. El que dice las palabras perfectas. Y nada más, si él te va a decir en 3 palabras, te dicen 3 palabras. 4 cosas. Por eso ustedes van a dar cuenta que ellos no le dicen nada. No le dicen nada porque no tienen nada que decir. Y eso es difícil de cambiar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tradición que tiene miles de años. Vamos a hacer un break, David. Sí, ¿cómo? Esa es tu palabra que vos ahora sí mencionaste. Sí. Para que veas cómo nosotros distorsionamos la sociedad en sí. Porque el ñengatú acá se entiende de que es un tipo que habla mucho. Y bueno, y por eso, en el concepto sagrado de guaraní, al hacer desglose de la palabra ñe, es palabra gatú, es perfecto, perfecta. ¿Verdad? Perfecto quiere decir gatú. No es ni siquiera bueno, ni. No, es perfecto. Acá les quiero mostrar que esta primera, siempre un poquitito por el tiempo que vamos a disponer, en algunas partes es un poco más rápido. Después vamos a hacer muchas preguntas, David, así que. Bueno, no, que ustedes me dicen cuando quieran, ¿no? Este dato, por ejemplo, y duele mucho acá, con el respeto que se merece, como les dije, ustedes son todas personas formadas, tienen una alta y calificada formación. Y esto apenas cuando, por ejemplo, datos tan importantes como estos no aparecen en los libros de la reforma educativa, de la educación. Quien más que menos sabe que hay una especie de premisa que se dice siempre que el que no conoce su pasado prácticamente no tiene raíces, no tiene identidad. Y con nosotros porque mucho de eso, ¿verdad? Históricamente hablando, poco o nada. Da siempre una visión colonialista. Y llegan los españoles, en 1537 ponen el fuerte acá y dan la impresión que ellos llega la gente. Y detrás de eso como que nada hubo y nadie estuvo por acá, ¿verdad? Y uno mira ese libro y va a encontrar una página, historia precolombina, o con otro nombre, los guaraníes, los primeros habitantes, los primitivos habitantes, con el nombre que quieran. El que más escribió fue Efraín Cardoso, que le dio 5 páginas. Yo he revisado todos los libros de historia de por haber, y el que más le dio tiempo. ¿Por qué le pongo este dato? Porque esto que ven acá, los indígenas tienen la costumbre de enterrarse hasta hoy en lo que son los yapepos o urnas funerarias, que algunas tienen, por ejemplo, la altura inclusive probablemente esta mesa, y le ponen al fallecido, al fallecer, acá el doctor sabe, en ese proceso rápido antes de endurecerse, comprimen el cuerpo. En guaraní decimos vamos a cunucí, le aprietan y le ponen en la clásica posición de sentada sobre los tobillos. Ustedes van a ver saliendo por el interior, la gente sale a esperar a las 2 y se sienta allí sobre el tobillo. Bueno, esa es la posición. Y comprimida así, el alfarero, allí uno tiene que morir primero para conseguir acá uno ya consigue antes, ¿verdad? Capona y todo. Bueno, acá uno tiene que morir y viene el alfarero y toma las medidas. Y según el cálculo, entre 36, 40 y 40 y poco más de horas tarda, ¿verdad? Y tiene un sistema muy interesante para mantener el cuerpo en las condiciones, digamos, normales todavía. Bueno, ¿qué es lo concreto? Un paraguayo, también ilustre y conocido, no mencionado, ¿verdad? José Perazo. Perazo, el nombre completo es José Antonio Gómez Perazo, hijo de Emma Perazo, una profesora fallecida muy querida. Él fue a estudiar en principio ingeniería a Alemania, allá encontró una carrera que nunca en su vida escuchó, nunca conoció, pero le gustó tanto que dejó la carrera de origen y se mudó a esa. Y nada más y nada menos que la arqueología. Y de allí vino a Francia, vino a Estados Unidos, vino a Brasil, y de Brasil llega ya en la postrimería de 1970, entrando a la década del 80,
Y él llega a Paraguay con una sola idea: buscar al ser humano más antiguo. Él de hecho sabía que los indígenas se enterraban en estas urnas. ¿Y qué hizo? Comenzó a recorrer de norte a sur, este a oeste del Paraguay, diciéndole a la gente: si encuentran urnas, avísenme. Y él iba en algunos lugares, pero prácticamente sin suerte. 6, 7 meses después, llegan unos vecinos del actual pueblo de Caballero, acá por la ruta nueva hasta Cabellas Rica, Paraguarí, Ecobar, Zapucay y después Caballero. Y de allí llegan y le dan la información de que encontraron ellos un lugar donde habían las urnas. Y que algunas se rompieron porque, si ustedes ubican el camino, o en el siguiente viaje que hagan, al entrar a Caballero hay un arroyo enorme, que se llama Pipucú por lo hondo, un gran arroyo. Y ese arroyo da una vuelta por la ciudad. Es decir, ustedes entran al centro y ahora hay un camino asfaltado que sale de Caballero y viene a salir por Valenzuela, esta curvilla de la cordillera. Siguiendo ese camino, 1000 metros máximo, saliendo ya del pueblo, pero yendo por el camino hacia Valenzuela, el arroyo vuelve a cruzar. Y allí, esa es la propiedad del famoso Papacito Fruto, el que fue director de alguna vez. Bueno, en ese lugar, el arroyo tenía el puente y por A motivos tuvo un problema, parece que cayó en parte, y la gente tenía que bajar por el costado de la parte playa y cruzar. Y como los indígenas hasta hoy tienen la costumbre de vivir al costado de algún arroyo o río, ¿verdad? Había sido que allí estaba una especie de cementerio, ¿verdad? Y era el lugar donde estaban estas urnas. Él trae todos los datos, intenta interesar a las autoridades, acá nadie le dio pelota. Comienza, no se da por vencido, manda cartas a su vez profesores, a Alemania, Francia, a todos lados, hasta que una destacadísima mujer que todavía vive, de nombre arqueóloga ella, una de las más importantes referentes de la arqueología europea, Luciana Pallestrini, ella entra en contacto con Perazo y le dice que estaba interesada. Casualmente ella estaba acá en Río de Janeiro. Y viene acá y ella en ese momento recibe una distinción muy importante de la Universidad de París, la Universidad de la Sorbona. Le dan a ella un reconocimiento y básicamente era el premio: te damos la plata que vos querés para hacer la investigación que siempre quisiste hacer, que nunca pudiste hacer por no tener dinero. Ese era el premio, así era, más el diploma, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace ella? Viene a Paraguay, así, pero solamente de mirona, ¿verdad? Y al final se queda 8 años y gasta toda su fortuna acá y se va, vuelve a presentar el trabajo con los resultados y nos envía el resultado. El resultado es esto que ven acá, tiene, según ella, los más recientes, los que estaban en la superficie, hacia flor de tierra, 990 años. Es decir, 10 años más y 1000. El doble del descubrimiento de América. Porque acá recién Asunción cumplió 480 y pico de años, ¿verdad? O sea, ni siquiera alcanzamos a tener 500. Y el doble acá, en ese lugar, gente que tenía la delicada costumbre de enterrar a sus muertos en urnas con una característica, no era cualquier cosa. Esto es la siguiente imagen que van a ver mejor. Esto está ornamentado. Hay gente que hoy cree que son como códigos de barra que ellos ya usaban, pero tienen distintas figuras, ninguna se parece, ¿verdad? Y es lo interesante, cavaron hasta 4 metros de profundidad y encontraron las últimas urnas. Esas urnas, estudiadas con la técnica del carbono 14, que permite medir la edad de los fósiles hasta más de 60.000 años, dieron como primer resultado la más próxima a la superficie 990, pero las más antiguas en el lugar tienen 3.620 años. Esto es un trabajo científico, repito, documentado. Ustedes pueden conseguir acá en librerías el nombre del caballero. Está totalmente la ficha técnica, cómo se hizo, cuándo, etc. Y todo eso gracias a esta señora que vino a gastar toda su plata acá, porque nunca fue parte de un proyecto del Estado, por ejemplo. A donde yo quiero llegar, y con la exageración del ejemplo, a 3.600 le prestamos 500 años, son 3.120 años de historia de gente que vive allí en Caballero, a 60 kilómetros de acá. Y eso es una tremenda influencia en términos sociológicos, antropológicos, ¿verdad? ¿Qué es lo interesante? Quítenle los 2.000 años de Cristo, los 1.600 años antes de Cristo, que acá había gente. Y por historia comparada, ustedes van a saber y van a recordar que 1.600 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos, en Egipto, se empezaban a construir las pirámides. Eso no lo digo yo, lo dice la historia. Y esto revela que 1.600 años antes de Cristo acá había gente enterrando a sus muertos.
Antes de Cristo, esto es oficial, pero repito, como no atrae la atención de nadie, y bueno, por eso yo celebro esta reunión, porque por lo menos acá a algunos les va a interesar algo después, pueden leer más, por eso estoy dando la referencia. Esto otro es más llamativo, esto se ve mejor, esto es en Itaipú, la foto de Itaipú, el Museo de la Tierra Guaraní, y dense cuenta que es la misma urna, fíjense en el borde que le dije, dentro están los huesos. Cuando la persona era muy alta le cortaban las piernas para conseguir meterla adentro. Y la entierran a la persona en la posición fetal, cabeza arriba, pies abajo, al contrario, ¿verdad? Que cuando nacemos, cabeza abajo, pies arriba. ¿Por qué? Porque ellos tienen la misma idea que así como tiramos una semilla y crece un árbol, al enterrar a esa persona probablemente vuelva a la vida. Hay un principio siempre de una segunda vida, una especie de reencarnación que está contemplando eso. ¿Saben cuánto? ¿Esa es la arcilla o eso? La arcilla. Acá hay dos, la más común es el famoso ñancú, la arcilla negra, y la otra es el tomatín la arcilla blanca, que dicen que cuando siente el calor del sol, ella por sí se endurece. El ñancú siempre tiene que cocer, tiene que echar la tipo pusilámine. Más o menos en esos términos. Es una característica muy especial. Bueno, esto que ven acá, esto está documentado, hay gente que viene de cualquier lugar del mundo y pide ver esto. Esto tenía 8.000 años de antigüedad, o 10.000. Es mucho más que lo de Caballero. ¿Y cómo ocurrió esto? Ustedes saben que cuando se construyó la represa, se excavó. Se calcula que entre 150 y 200 metros de profundidad, y a medida que se iba excavando, se iban encontrando a mucha profundidad. Lo notable es que estamos hablando de una cultura que siempre fue oral, pero que tuvo un impacto tan fuerte porque, imagínense, de la costa del Paraná hasta Caballero, en línea recta hay casi 200 kilómetros. Imagínense el monte, porque es el Caguazú, lo que los biólogos llaman hoy el bosque atlántico, ese es el Caguazú, el gran monte, ¿verdad? Bueno, y en línea recta 200, sin embargo, en los dos lugares, la tradición de seguir enterrando a sus muertos en urnas. Y este último dato, esto tiene 8.000 y lo más antiguo tiene 10.000 en Itaipú. Esto que está antes, esto es lo que se encontró, es el tercer trabajo técnico documentado con todo el aval científico. Esto se hizo en la zona de la Mambay, donde están los países oeste. Inclusive hicieron un recorte de la piedra con una especie de sierra especiales llevaron, y son los investigadores son parte de un grupo multidisciplinario español que vino del norte de España. Estaban de todo, antropólogos, arqueólogos, etnólogos, todo lo vinculado a ciencias sociales y biología. Hicieron el estudio y 5.400 años para los que más recientemente fueron enterrados en el lugar estudiado y 12.000 años los más antiguos. El tema concretamente es que nosotros no tenemos datos de esto. Lo único que dice el libro de historia es que se fundó el puerto y de allí empieza todo lo que sabemos. Bueno, esto por un lado, y hay una imagen acá que yo creo que va a ser esta. Esto es parte de la tradición de la religión. Ellos tienen una religión basada en las plegarias. Tres cosas: rezan, cantan y bailan. O sea, las tres grandes herramientas, por decir así, que ellos tienen para comunicarse con Dios son las plegarias o los rezos, las danzas y los cantos. Y ellos a esto le llaman ñemboque, es la oración, el rezo, y yeroque, la danza. Es rezar y cantar, es bailar, rezar y bailar. Y acá hay elementos religiosos sagrados. Por ejemplo, para los indígenas, el porongo, ¿verdad? Esa famosa maraca, ellos le dicen baracá, el nombre que le damos a la guitarra, ellos le dan a esto, baracá. Y saben que la agarradera que tiene es de tacuara. La tacuara es la planta sagrada. En el libro de Caguas dice que el mundo está sostenido por 4 plantas de tacuara. Tacuara, planta. Después está el árbol sagrado que es el pigari, el cedro. Para ellos el cedro es lo máximo, ¿verdad? Bueno, y el porongo le caracteriza al hombre. Si mañana tuviéramos que, ustedes ven esos símbolos del hombre y la mujer, ¿no? Si nosotros tuviéramos que, en vez de poner la flecha en perpendicular al círculo, a un varón le pondríamos una maraca y el indígena de esto dice varón, porque es propiedad exclusiva y excluyente del varón. Y de la mujer, esto que ven acá, tacuara, cama, senos. Los senos de las mujeres es cama. Tacuá, cama, le echan.
De ahí viene la palabra camambú. Se habrán escuchado que los perros le meten un camambú y le dan un trago. Y en realidad viene de cama. Si vamos a ir al origen cama, los senos, el pu es la leche, el primer golpe de leche es un camambú. La criatura le da un camambú, ¿verdad? Y nosotros ya se nos pasó la raya y se convirtió en otra cosa. Bueno, eso además, acá les quiero mostrar una cuestión muy interesante que no todo el mundo sabe o no todo el mundo ve. Y creo que puede ser valioso para ustedes, para completar la idea de esto que les estoy mostrando. Hay una... Habrán escuchado ustedes más de una vez que la gente se refiere al varón como caray. Y bueno, una señora sería cuña caray. En realidad la palabra caray, bueno, la palabra caray no es que quiere decir señor o varón. Caray significa tener derechos. Tener derechos. Y ellos tienen derechos a partir de cierta edad. Puede ser 5, 6, 7, 8, 9 años. Un día se los llama a todos, los niños que tienen esa edad. Y quien les llama tiene varios nombres, pero un nombre muy común para nosotros es Payé, Abba Payé, que no tiene el sentido malo, así feo que tenemos acá, sino que el Payé es un líder espiritual, palabra más, palabra menos, un sacerdote, ¿no? Y ellos se llaman por ahí va, el que canta, a veces puede tener otro, Caraí también se le dice, ¿verdad? Y este es un personaje que vive aislado, no vive en la comunidad, y tiene consigo a un iniciado, le dicen Payé Mirí quiere decir tierno, uno a quien él ya, increíble como se mueven, ¿verdad? Uno dice muchas veces, pues, ¿cómo hacen para transmitir? Y de dónde sacaron hasta esa práctica nadie sabe. Pero ahí se tiene uno y se tiene dos. ¿Qué hace? Le cuenta a esa criatura todo lo que sabe. Porque si mañana muere, esta criatura va a continuar la tradición. Cosas notables. Bueno, lo concreto. Ellos entonces salen, ¿y cuál es la época? Normalmente es el mes de mayo. Por una curiosidad también que a lo mejor, si no saben, van a saber. Ellos, el inicio del año, el primer día del año, el año nuevo, para ellos no es el 31 o el 1 de enero, ¿verdad? Sino que es la primera luna llena del mes de junio, que coincide con el solsticio de invierno, ¿verdad? El solsticio de invierno, palabra más, palabra menos, se anuncia con una luna llena, y a partir de allí ellos celebran el año nuevo. Entonces, ¿qué hacen? Le preparan a esa criatura por 20, 25 días y veces. Vamos a suponer que hay 20 mitades, 20 criaturas, niños y niñas. Y como no va a poder con todos, él convoca una parte, pónganle la mitad. Y a esa mitad él le va a formar en ese trayecto de 15, 20, depende del grupo siempre, le va a dar toda la información que ellos tienen que saber. Quiénes son, qué pueden comer, qué no. Todo esto que estamos hablando de cómo entierran a sus muertos, qué significa esto, todo. Es como una escuela del monte, pero rápida. Y eso va a terminar 3 días antes, con una gran ceremonia. Y 3 días antes las criaturas se preparan. Tienen que aprender a bailar, tienen que aprender a danzar, tienen que aprender a cantar, porque ellos van a pasar a ser adultos con derechos. Por más que tengan 5 años, por más que tengan 6 años, por más que tengan 7, 10, 15 años, pasan al nivel de los adultos, tienen derechos. ¿Qué significa que tienen derechos cívicos? Pueden elegir, pueden votar, pueden ser elegidos. En este mismo momento hay una lideresa, una burguesa, una chica que tiene 16 años. Y lo que ella dice hace la comunidad. La otra es un muchacho que tiene 16 años, el capo de la comunidad. Son conceptos diferentes, claro. Yo no busco acá que estén más, estén menos. Simplemente un punto de vista para el manejo de ustedes. Entonces, Caraí, la iglesia cristiana, no solamente la católica, tomó la palabra Caraí para referirse al autismo. Ñamón Caraíta comitame, Ñamón Caraí. No, es que Mitaí se convirtió en señor, porque Caraí para nosotros señor, la traducción tenía que decir convertirle en señor, pero en realidad es darle derecho. Porque el que se bautiza cristianamente hablando, va a hacer la primera comunión, se puede casar, puede recibir la extremaunción, el que no, nada. Entonces el Caraí es tener derecho. Y esta parte, este es el día en que esta criatura va a pasar a ser Caraí. Y ustedes ven que tiene un palo y una especie de algodón que cualquiera pensaría que fue a la farmacia a comprar.
Ese algodón es natural, crece allí, ¿verdad? Y en la mano, que no se ve muy bien, tienen lo que sería la parte posterior, la parte de abajo del hip-hop, que ellos hacen así con una pequeña cuchara. Y hay una planta, que acá todo no sabe, Gurupail. Gurupail es una planta muy especial para ellos. La hoja que ellos estrucan, usted sabe que es anestésica, la hoja, tiene varias propiedades. ¿Y qué hacen con el agua? Él, así, inocentemente comienza a frotarse él acá, porque en el labio inferior le van a perforar. Y a la mujer acá en la parte inferior de la oreja, para ponerle el aro, que normalmente una mujer, acá le podemos preguntar a cualquiera por qué usa y no va a saber. Hasta va a decir que fue contra su voluntad. El caso del indígena sabe que cuando le ponen el aro, ella pasa a ser adulta, pasa a ser cuñacaraí. Ante la vista de todos, la que usa un aro es una mujer ya con derecho. Y el mitaí que tiene el labio perforado es un niño que tiene derecho, ya es un caraí. Ella y él, ¿verdad? Bueno, entonces él se frota media, ¿sí? Vivían muy pocos años, la esperanza de vida 35 o 40 años, ¿no? Así que tenían la... No, de hecho, en el caso muy particular de ellos, mucho más, ¿verdad? Mucho más. ¿Cuánto vivía? Porque no, yo me acuerdo que yo te puedo contar que no decía que la esperanza de vida era muy baja. En algunos casos, por ejemplo, de comunidades, sobre todo chaqueñas, por las dificultades que ofrece el ambiente, ese promedio de vida es menor. Pero acá en esta zona, por ejemplo, pueden alcanzar fácilmente hasta 100 y pico de años. ¿Ah, sí? Le voy a mostrar dentro de un rato una imagen que no van a creer ahora. Esto que ven acá, ese es el templo. Cuando digo iglesia, me refiero a un templo como un lugar sagrado, que es donde ellos se reúnen. Ellos le dicen Opuy. Sí, el Capilí. En este caso, como estamos hablando de Amambay, esto es el famoso Cerro Guazú, que está acá en Pitambao, esto se cierra todo porque es época de frío, estamos hablando de junio, ¿verdad? Normalmente llueve, está muy húmedo, entonces ellos cierran. En los otros lugares, en época de calor, normalmente simplemente el techo y los lados abiertos por el calor. Esto que ven acá es una cosa muy interesante. Fíjense en este círculo. Este es un lugar que no está dentro de la comunidad, está tampoco retirado del resto. ¿Y qué es lo que ven acá? Ven ustedes un círculo dividido en 4 partes. Eso significa el año. El año. Y fíjense lo notable también, y yo les pedí un poco traer acá al único que sabe el tema. La época habitual, tradicional, natural, de plantar es en invierno, ¿verdad? Y notablemente esta criatura a ella se les trabaja en invierno, como una semilla ellos van a crecer. Va a pasar y después va a llegar la primavera, va a ser la siguiente parte, ¿verdad? Va a pasar, va a llegar el verano, y va a pasar y va a cerrar el otoño, y va a volver a empezar, después de 12 lunas llenas, ellos vuelven a empezar el año. 12 lunas llenas equivalen a un año, ¿verdad? Bueno, y en este lugar, que está retirado de la comunidad, esta criatura que van a ver, esta es una imagen más cerca, esta de noche ponen fogones, el fuego ahuyenta sobre todo a las fieras, y yaguaretea y todo esos bichos, entonces le tienen miedo al fuego y no se acercan. Esta es parte todavía del paisaje, ese es el famoso Cerro Guazú, esto está en Capitambao, 70 kilómetros al sur de Vado hacia el sur de Chile. Bueno, estos son los niños elegidos para la ocasión, para esta. Y estos ya son, repito, los 2 días antes que ellos comienzan a danzar alrededor, se les explica. Hasta no hace mucho, cuando alguien decía su edad, no se refería al año, decía Alecó 40 Rotuy, por ejemplo, Rotuy, entendiendo nosotros por frío. En realidad lo que significa es año, porque justo allí empieza, en el tiempo del frío empieza el año. A eso, por eso se dice Rotuy. Bueno, acá esta otra, y esto por dentro. ¿Se dan cuenta? Y acá probablemente mucho, Rafael, Ángel, el doctor también seguramente, no sé si Pascual por la experiencia, porque esto no es solamente de acá de los guaraníes, sino que en la región. La tacuara es planta sagrada, el maderame, tacuara. Esto, el maderame más duro es Ibarí. Piso, tierra. Siempre tenemos que estar descalzos, porque la tierra es nuestra madre y nuestra madre tiene que sentirlo. Nadie puede estar calzado acá. Este maderame, hasta hace poco, a eso quiero llegar, los famosos ranchos paraguayos, se construían con tacuaras, primero. Y cuando desaparecieron las tacuaras, cuando la gente se alejó de los arroyos, se comenzó a usar el famoso cocotero, el boca ya y que le dice parado, atado con liana, que algunos llegaban a estaquear, ¿verdad? El famoso bacarecacá con la tierra roja, la bota de vaca, y con eso
Bueno, Chayar Chichamazú queda mío también, ¿verdad? Acá ven ustedes la cantidad, acá ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, bastante grande. Por la cantidad de esas criaturas que no van a su casa, ellos quedan concentrados allí por 20 y pico de días. Y como es tiempo frío, ellos usan el quijá, la hamaca, hecha estas hamacas por ellos. Insisto mucho que acá no me voy a dar súper y compro, y no. Esto es todo un trabajo artesanal. Entendiendo por eso justamente la artesanía como una expresión tan tradicional de la humanidad. Acá en esta imagen ven ustedes lo que se llama la picar. Ellos tienen ellos hasta ahora dicen cuando una persona nace, no dicen o nace, no dicen eñoy, dicen oñemboapica. Oñemboapica, picasilla. Se le da un asiento a la persona en la tierra. Y entonces simbólicamente los padres de estos que van a pasar a ser adultos tienen que echar al monte a buscar el tigarí, y del tigarí en un solo cuerpo, sin usar martillo ni clavo, tienen que cavar esta y producir una silleta como esta. Estas son en un solo cuerpo y hechas a mano, ¿verdad? Por los padres. De acuerdo a la cantidad de hijos tienen que hacer, si son 2 o 3 los que van a pasar por esta ceremonia, tienen que hacer 3. Tengo en todo caso, voy a decir cómo hago después. Tengo si hay alguna consulta, en todo caso. Yo quería... Bien consultada, ¿verdad? Tengo que irme para buscar a la señora de la hemodiálisis enseguida, ¿verdad? Pero antes que nada, felicitarle a David, pero magnífico, realmente excelente, con una sencillez total y bueno, apasionado, realmente apasionado. Y solamente 2 cositas bien. Casualmente ayer estuve en mi finca, tuvimos una reunión allá y vino un muchacho y estábamos hablando un poco del museo, estas cosas, y me dice, mira, estuve por San Pedro del Paraná, estuve ahí con mi tractor arando, mi pala mecánica, estuve haciendo para piscicultura y encontramos las urnas y estaban enteras y el pueblo vino y vio eso. Y me obligaron a romper porque querían el oro que estaba ahí. Y yo le dije, a la próxima que hace eso, decirle que el oro que está dentro pueden llevar ellos a su casa sin problema, pero mantener esto entero. Y así nos manejamos lastimosamente. En Buenos Aires encontramos también el archivo, cerca de mi finca, un cementerio que señala un cementerio de Guayaquil, en ese caso muy bien ahí cerca. Fuimos a buscar, no encontramos nada, porque está la posición más o menos exacta, pero en el fondo no encontramos, es muy profundo, ¿verdad? En Carapeguá, no sé si te acuerdas, hace 3 años, se hizo un asentamiento y encontraron, y hay algunos que tienen lagunas, se llama Mirroca también, Mirroca es el apellido, que están ahí, tienen algunas urnas, el resto está todavía bajo el suelo. O sea, hay cosas que todavía existen y creo que hay que resguardar eso, más que nada por la historia que tiene eso. Otra historia muy sencilla es que estuve hace como 50 años, 40 años, no quiero decir que soy viejo, me fui a Concepción y en Belén visto que la gente cavaban en Belén mismo, era como una fosa, encontraban un cementerio y cavaron para buscar el oro y había muchísimos fragmentos y muchos rompieron las urnas, te daba pena, ¿verdad? Y bueno, y había una gran cantidad de hachas indígenas. Yo soy coleccionista de hachas, tengo una cantidad de hachas que tienen 5.000 hasta 10.000 años le ponen eso de antigüedad, ¿verdad? Y yo me agarraba las hachas, que nadie le daba pelota, es una piedra, nadie le daba pelota. Yo ya veía eso, que esto es una hacha, pues tenía la ranura y tenía. Entonces, ¿cómo no sabemos valorar ese tipo de cosas, verdad? Y la última anécdota que cuando inauguré, vino un presidente de un pequeño museo muy humilde. Aclaro que no conozco nada de indígena, soy un ignorante de la Gran 7, solo pongo un poco pasión y recolecciono porque en algún momento algo útil debe salir de eso, ¿verdad? De la historia, digamos. Entonces cuando inauguré eso le hice cantar unos indígenas en el asentamiento, cantaban con su guitarra, con su música, con su ritmo. Y después cuando fueron todas las autoridades, yo le dije, bueno, voy a hacer entrar un poco el museo. Entraron todos los indígenas en fila, así como, pero bien ordenaditos. El más viejito, después la señora, todo así. Entraban así, dieron una vuelta, miraban todo. Salieron sin ninguna palabra. Le dije, ¿será que tenía flechas indígenas, lleva el equito de eso? ¿Será que se enojaron? Ni una despedida, nada se fue. Y vos sabés que 3 horas después aparecieron y cada uno fabricó
una artesanía para ponerlo ahí, un termo de tacuara, uno de estos que ellos usan como paraíso para tirar, para las músicas, fabricaban en menos de una hora, me regalaban, pues la alegría que uno siente, o sea, yo pensé que se enojaban por todo lo contrario, se murieron una felicidad de ahí. Y bueno, pero le quiero agradecer realmente a David como siempre, pero excelente presentación. Que muchas cosas hay para aprender, para saber, para conocer, digamos. O sea que nos escucha muy emocionado. ¿Verdad que sí? Era muy poco. Quiero aprovechar para, dicho sea de paso, dice que uno siempre tiene esa agradección en la vida, ¿verdad? Pero Ronald siempre tiene independientemente de que forme parte de acá del club, goza de un aspecto muy especial para nosotros en el Ateneo, porque si hoy nosotros somos un instituto con rango universitario, pues Ronald dice que nos abrió el camino estando en el Senado, y ese es un gesto que no cualquiera hace, ¿verdad? De paso, Ronnie... No hice mucho esfuerzo. No diga. Y me acuerdo que una vez me dice, aquí estamos, ya tenemos los dictámenes, pero hay un tipo de cara de decide todo, me decía, Galaverna, nunca me olvidó, hasta que le hablamos a través de Víctor Benítez, ¿verdad? Sí, pero gracias, Ronnie, de nuevo. Estas son unas imágenes finales. No, sin más ánimo que a eso quiero ir, ¿verdad? Uno ve esto y qué diferencia hay con cualquiera, con uno blanco, con un oriental, con lo que sea así. Yo siempre hablo en un sentido de humanidad, ¿verdad? Algunos son rostros, ¿verdad? Esta es una madre, como cualquier otra, ¿verdad? Estos son una parte de esos niños que lastimosamente viven en una condición deplorable. Prácticamente no existe un plan de atención para ellos. Un dato que no les mencioné es que en la zona del Chaco están los chamacocos. En el censo ellos aparecen solamente 140 últimas personas. Y yo les aseguro que en esta pieza quedamos 140 personas. Es lo que resta. Ellos inclusive llegaron a la medida extrema de ya no multiplicarse. Si una mujer accidentalmente queda embarazada, porque hasta eso pueden prever, le dejan que termine, nace la criatura, al nacer la criatura la entierran viva. David, hay una facilidad que aún no tiene contacto con son los ayoreos. Hasta ahora. Los que están en el Chaco. Ellos son hasta ahora. Ellos tienen inclusive una disposición judicial que prohíbe a antropólogos, grupos religiosos y otros. Nadie tiene está protegido. Sí. Este es un grupo que nosotros visitamos, ¿verdad? Y uno mira esto y yo creo que la impresión es otra, ¿verdad? Qué hermosa aquí. Hay una de estas imágenes, insisto, no hay mucha candidez en cada uno. Estos estaban todos en la calle en su momento, ¿verdad? Y fueron llevados entonces al rey 14. Nosotros llevamos, este es el famoso por ahí, el que canta, ¿verdad? Y ahí está la mujer con su tacuara, todos los niños. Hay una... Esta es la lastimosamente parte de la realidad, es una escuela indígena, están en estas condiciones, esto es una publicación de este año, allí pasa cualquier cosa, ¿verdad? Y estos son los datos, creo que con esto podemos cerrar definitivamente. Pueblos indígenas en Paraguay, hay una imagen más clara. En Paraguay habitan alrededor de hoy 117.150 personas indígenas. De 8 millones que somos, nosotros llegarle más o menos 1,3%, de lo que hoy es población nativa. Prácticamente reducida, existen 493 comunidades, 218 aldeas o barrios. Y imagínense ustedes que haciendo un esfuerzo tal vez en un proyecto de ley único, se puede conseguir el asentamiento de todas ellas en un lugar, porque hasta ahora nunca se hizo, ¿verdad? Estamos hablando de 493 comunidades. Las comunidades no llegan muchas veces a 100, ellos nunca llegan a 200. Estamos hablando de grupos de hasta 50 individuos. Bueno, este es el hijo de Cadogan, este es el Rosario, ¿ustedes le conocen? Rosario Cadogan. Bueno, él trabaja, su padre fue León Cadogan, él asiste, estos dos llegaron con nosotros a la Ateneo. Él era director de Itaipú, llegó a ser. Creo que estuvo como consejero. O fue en Itaipú. ¿Sí? Bueno, estos dos, uno de ellos que está al lado de él es que ya falleció. Estos son de la zona de repatriación. Estos son niños ahí en la calle, esta imagen que a mí siempre me impactó, ¿verdad? Un niño con un juguetito que le dieron en el medio de la calle pidiendo dinero en época de frío. Y creo que tengo una
de los indígenas. 1,2, 1,3% de Paraguay, pues sí que son indígenas. Bueno, Profe, eso sería las etnias en Paraguay, Blanca Zubni, la más importante etnógrafa que tuvo el Paraguay, describió 17 etnias. Ustedes van acá al Museo Andrés Barbero, van a encontrar 17 están. Hoy, en la percepción de muchos indigenistas, lastimosamente con ellos también se especuló mucho, y ya por cuestiones políticos, partidarias y compañía se los dividió. Algunos dicen que son 19. Los moros siguen todavía. Los moros existen, están en el Chaco y están en Bolivia. A ellos también se le llama lloreo o pitacoay. Y eso